Así como hablamos de los atributos en Python, el otro tema importante para tener en cuenta son los métodos, teniendo en cuenta que un método es una función definida en una clase y que tiene como primer argumento la instancia de esa clase. Para poder declarar un método que se llame perímetro, por ejemplo, lo que hacemos dentro del cuerpo de la clase, por lo tanto va indentado, es con la palabra def escribir el nombre del método, en este caso perímetro. Identificamos todo con minúscula y entre paréntesis la palabra self. En este caso, lo que se está haciendo dentro del cuerpo del método perímetro es definir la ocurrencia de un valor que va a traer un retorno. Lo realizamos con la palabra return. Y en ese caso, podemos poner directamente o una fórmula, como en este caso, o podemos poner directamente algún valor que nosotros querramos traer o alguna variable que retorne. Fíjense cómo se identifica con la palabra self.radio, donde radio yo lo tengo dentro de la clase, lo tengo validado o lo tengo mencionado de alguna forma. Luego de eso tenemos la instanciación de C, círculo, de la clase. Luego tenemos de C.radio, quiere decir que traemos el valor que es igual a 2. Y la llamada al perímetro, al método perímetro de la instancia C. Recuerden que nosotros lo podemos tener declarado un montón de métodos dentro de la clase círculo, pero hasta que yo no llamo al método para que se ejecute, no se va a realizar. Por lo tanto, con este print lo que le estoy diciendo es de la instancia C, que pertenece, ya sabemos, a esa clase círculo, ejecuta o mostrame en pantalla cuál es el valor de perímetro. ¿Qué hace? Recurre al método perímetro y se fija que tiene un valor de radio. Entonces recurre a la instancia de C y chequea que el valor del radio es 2. Por lo tanto, retorna el valor completo de esa fórmula, que sería el 12,56. Palabras claves. El uso de esa palabra clave def se realiza como cuando se define una función en el espacio de nombres global. En el caso como estamos haciendo en el cuerpo de la clase, al igual que los atributos, vincula a esa función solamente con la clase. Sin embargo, para ser llamado, el método debe obligatoriamente recibir como primer argumento la instancia de la clase. Por lo tanto, antes de poder ejecutar cualquier tipo de método, nosotros ya tenemos que tener realizada la instancia. La convención es nombrar a ese argumento con la palabra self. No es una palabra clave del lenguaje como class o como while, pero se puede asignar otro nombre a ese primer argumento. Sin embargo, se desaconseja porque la mayoría de los desarrolladores de Python usan este tipo de convención. Si nos olvidamos eso, no nos va a ejecutar nada, de hecho nos va a tirar un error. El error que nos va a tirar en pantalla es, por ejemplo, algo parecido a esto, ¿sí? Donde nos dice que perímetro no tiene un argumento, válido, digamos. ¿Por qué? Porque no está realizado correctamente como en el ejemplo anterior. Otro error que podemos ver es la visualización del método de clase. Si nosotros queremos imprimir de círculo perímetro, recuerden que si nosotros no tenemos la instancia como primer argumento con el famoso self, directamente nos va a arrojar este error de método. El uso de los métodos como objetos permite combinaciones potentes. ¿Qué es lo que podemos hacer? Almacenarlos como atributos, podemos hacer una lista de métodos, podemos hacer métodos que reciben otros métodos como argumentos. Para hacer una declaración de una lista de métodos usamos de la misma forma que creamos listas, simplemente que lo que tenemos que hacer es
mencionar a la clase, punto y el método que queremos trabajar. A la lista de métodos le podemos poner cualquier nombre, de la misma forma y de la misma convención que creamos listas. Para poder hacer un bucle, para poder recorrer esa lista de métodos, de la misma forma que trabajamos con listas en Python, podemos recorrer el bucle. La visualización de la llamada del método actual, M, va a estar dado por la instancia del círculo C. Chequeen eso, que primero tiene que tener el argumento self, tiene que estar instanciado como para poder arrojar los resultados del método. Recuerden eso.